Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Mi deseo en esta noche. Nuevamente regresamos al servicio virtual que normalmente compartimos los martes de ministración y de edificación para la familia, para el matrimonio, en especial para los cristianos, los hijos de Dios, aquellos que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios y alcanzar bendiciones a causa de la obediencia a su palabra. Tengamos unos minutos de oración, hermano, y supliquemos al Señor, ¿verdad? Que Él nos bendiga de una manera especial. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote, por favor, que tú nos bendigas, Señor, que en tu gracia, en tu favor y en tu misericordia, nosotros los hijos tuyos seamos edificados por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Te estoy pidiendo, Señor, oh Dios, que tú nos ayudes a hacer la buena tierra, Señor, oh Dios, en la cual germina, Señor, la buena palabra, para honra y gloria y también para edificación de nuestra vida. En tu nombre, Jesús, con gracias. Amén y amén. Quiero hablar en esta noche acerca de un tema que titulé Dirigiendo el corazón. Y antes de introducir los primeros versículos, quiero hacer mención al hecho de que la palabra que se traduce corazón en el original hebreo y en el original griego en el que fue escrito la palabra, esa palabra significa sentimientos, pensamientos e incluye también la voluntad. Así que cuando estoy hablando de dirigiendo el corazón, quiero hacer énfasis en esta noche que al hablar de la palabra corazón estaré hablando de los pensamientos, estaré hablando de los sentimientos y estaré hablando de la voluntad. O sea, dirigiendo estas tres cosas que en la palabra de Dios se resumen en una sola palabra, corazón. Ahora, me llama la atención, si usted, hermano, toma una concordancia y pone la palabra corazón, usted se dará cuenta la cantidad de versículos en la Biblia en la que aparece la palabra corazón. Y valga la redundancia, de nuevo regresamos, lo cual nosotros tendríamos un sinnúmero de temas, de enseñanzas, de ministración en las que podríamos hablar precisamente de estas tres cosas, del pensamiento, de los sentimientos y de la voluntad que están encerrados, que está expresado en esa palabra en las Escrituras. Ahora, por ejemplo, encontramos un versículo de la palabra que dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo escudriñará? Encontramos en otro versículo de la palabra de Dios esa expresión: hijo mío, dame hoy tu corazón. O sea, la sabiduría y Dios pidiéndonos a nosotros que le entreguemos nuestros pensamientos, nuestro corazón, y también le entreguemos a Él nuestra voluntad. Así que de esta manera pudiera yo hacer mención a algunos principios bíblicos que están relacionados con esto, y en esta noche, hermano, quiero hablarle tanto a matrimonio como a hijos, como a padres, y quiero hacer mención especialmente a algo que nosotros todos de alguna manera conocemos, que es la honradez. Y denominamos así la honradez a la cualidad de la persona que obra y actúa con rectitud, con integridad,
con justicia, con honestidad. Quiero que recuerde esto que estoy diciendo. O sea, una persona honrada es una persona que actúa con justicia, con rectitud, con integridad, con honestidad. Y esta palabra, lógicamente, se deriva de la palabra honrado, y la honradez precisamente se basa en el respeto de una persona hacia otra persona. La honradez se basa también en la valoración que hacen los hombres acerca de la verdad, especialmente como un valor fundamental de la vida cristiana. O sea, en un sentido estrictamente bíblico, una persona recta, una persona íntegra, una persona honesta, una persona que practica la justicia, es una persona que tiene en alto valor la verdad, especialmente porque las Escrituras nos habla de que el padre de la mentira es Satanás. Así que una persona, un hijo de Dios, que no valore y tenga en alta estima la verdad, pues será una persona que le costará trabajo ser íntegro, recto, justo y honesto. Si leemos en las Escrituras, descubrimos también, por ejemplo, que el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. O sea que cuando estamos hablando de la verdad, no solo estamos hablando, hermano, de una persona, porque todos sabemos que Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, sino que también estamos hablando de las verdades que tiene la verdad, o sea, las verdades que tiene Cristo. Así que en este sentido, una persona es honrada, es justa, es íntegra, cuando se rige por valores espirituales. Estoy hablando bíblicamente cuando rige su vida por aquellos valores espirituales y morales que están descritos en la palabra de Dios. Una persona íntegra es aquella que ama, respeta y obedece las normas de santidad establecidas por Dios. Alguien que es consecuente con esto, es decir, que tanto en su forma de obrar como en su pensamiento se comporta de manera justa. Es una persona que primeramente es íntegra delante de Dios y luego después también tiene un testimonio de integridad, de justicia, de rectitud, de honestidad delante de los hombres. Y siempre que digo esto, yo creo que es prudente, ¿verdad?, que nosotros descartemos de nuestra mente la posibilidad de decir: a mí no me importa lo que piensen los hombres de mí, porque en esencia, hermano, la palabra del Señor dice que nosotros caminamos rodeados de una nube de testigos, los testigos visibles y los testigos invisibles. Ellos están mirando nuestra manera de comportarnos. De hecho, Jesús observó la manera de comportarse de aquellos judíos que formaban parte de una secta que se llamaba la secta de los fariseos en Israel. Y todos conocemos las descripciones bíblicas que aparecen acerca de esta secta. El Señor Jesús los llamó sepulcros blanqueados. El Señor Jesús básicamente dijo que su proceder era un proceder hipócrita, e inclusive habló de que en ellos había una levadura altamente contaminante de la cual todos los hijos de Dios tendríamos que guardarnos. Entonces, hoy quiero hablar
de este tema, dirigiendo el corazón, sobre todo pensando en el hecho del primer versículo que mencioné. Y yo he encontrado a muchas personas, bueno, el primer versículo que mencioné fue este: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, y quién lo escudriñará. Entonces, pienso a la luz de la palabra de Dios que quizás hay hijos de Dios que no saben que el corazón se puede dirigir, y yo quiero recordarle que estoy hablando de pensamientos, sentimientos y voluntad. O sea, sí se puede dirigir, sí se puede llevar el corazón en una dirección, de manera que esto produzca en nosotros aptitudes de justicia, de honradez, de honestidad, de integridad. Entonces aquí tiene usted el primer versículo en su pantalla, Eclesiastés 7:25, y quiero llamarle la atención de lo que dijo aquel hombre sabio, que dice la Biblia que como él no hubo otro sabio sobre la faz de la tierra. Sabemos que Salomón escribió Eclesiastés, Proverbio y el libro de Cantares. Eclesiastés es la iglesia del atrio, Proverbio es la iglesia del lugar santo, Cantares es la iglesia del lugar santísimo. O sea, es la misma iglesia, pero en un progreso, yendo desde el lugar atrio hasta el lugar santísimo, atravesando el lugar santo. Entonces, cuando usted lee en Eclesiastés 7:25, la palabra del Señor dice: dirigí mi corazón. Y quiero llamarle la atención de nuevo: dirigí mi corazón, dirigí los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. Y quiero que usted vea estas tres cosas que dicen las Escrituras, hacia dónde las dirigió. Número uno, dice, dirigí mi corazón a conocer. Número dos, a investigar. Y número tres, a buscar. Y quiero hacer sobresaltar para los que me están escuchando que ninguna de las tres palabras en el original hebreo son idénticas. Así que lo que se tradujo aquí fue un progreso de hacia dónde tiene que ir nuestro corazón, hacia dónde tienen que ir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar. Y esa palabra buscar finalmente significa consultar, demandar, inquirir, interceder, investigar. Y dice la Biblia que dirigió su corazón hacia estas tres cosas: conocer, investigar y a buscar la sabiduría y la razón. Quiero detenerme un minuto con usted aquí para explicar no la sabiduría, porque sabemos que la sabiduría primeramente es Cristo, y luego después entender, bendito el nombre del Señor, que la sabiduría que viene del cielo, según la palabra de Dios, es una sabiduría que está llena de paz, de paciencia, es una sabiduría benigna y misericordiosa. Y entonces dice la palabra del Señor que este hombre encaminó su investigación hacia la razón, o sea, hacia la estrategia y el esfuerzo mental de pensar, de considerar, de aprender a valorar las cosas y también a hacer cálculos que no tienen nada que ver con la matemática, sino así como está este versículo, dentro de este contexto, dice la palabra del Señor, que él dirigió su corazón a estas tres cosas: a conocer, a investigar y a buscar, dice la Biblia, la sabiduría y la razón. Pero la segunda parte de este versículo dice: y a reconocer la maldad que hay en la insensatez y también la necedad
que tiene la locura. O sea, hermano, aquí hay un panorama. Estudiando, escudriñando este versículo, me pareció, hermano, tan importante hoy compartir unos minutos con usted este pensamiento, porque este hombre está buscando equilibrio para su vida emocional, equilibrio para su vida espiritual. Y una de las cosas que hace primeramente es separar a la sabiduría y a la razón, entendiendo que son dos cosas muy especiales que Dios nos ha dado para guardarnos de peligro, de situaciones, de conflictos. Y me llama la atención dentro de este versículo que no solo él se dispuso a conocer y a investigar y a buscar la sabiduría y la razón, sino que también dedicó tiempo a reconocer la maldad que hay o que está escondida en la insensatez, y por supuesto la maldad que puede estar escondida en los insensatos. Y dice la palabra de Dios, la necedad que está escondida, la necedad que está guardada dentro de los actos de locura. Y pudiéramos aquí, hermano, mencionar algunas cosas, pero creo que me tomarían mucho tiempo y me desviarían del tema. Solo recordarle a los que me están escuchando que en la palabra hubo hombres de Dios a quienes le dijeron, o sea, ellos no le dijeron a esos hombres de Dios, sino que hubo hombres de Dios a los que les dijeron, neciamente has actuado. Mujeres y hombres a los que le dijeron, locamente has hablado. O sea que la palabra del Señor dice que en un acto de locura se esconde una necedad. O sea, tremendo, porque estas cosas se alojan en el corazón y terminan no solo dañando, hermano, la vida de un hijo de Dios, sino que puede terminar dañando a una familia, a un matrimonio, a hijos. Entonces es importante que nosotros tomemos de base este versículo, y una de las cosas que yo como pastor, como padre ministerial, como padre de hijos en lo natural, de hijos adoptados, de hijos en lo espiritual, quiero dejar en el corazón de los que me están escuchando. Nuestro corazón necesita una dirección y nosotros debemos de encaminar nuestro corazón, dirigir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad hacia la sabiduría que es Cristo, y hacia la razón. O sea, la razón es la estrategia y es el esfuerzo mental de considerar y de calcular el valor que representa tener primeramente a Cristo en el corazón, y también el regalo que Dios nos ha hecho de bendición tan grande a través de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos, al regalarnos una familia. Y luego, dentro de ese poder de sabiduría y de razonamiento, que nosotros lleguemos a reconocer que la insensatez tiene una maldad. O sea, que cuando alguien dentro de la familia actúa de una forma insensata, sencillamente ahí habría que reconocer una administración babilónica de la maldad, la forma de maldad
que se manifestó en la insensatez, por ejemplo, de Luzbel, de decir, subiré y me sentaré en el trono de Dios. O sea, la maldad que hay en la insensatez de pecar, de rebelarnos contra Dios, de rebelarnos contra nuestros padres, de rebelarnos contra la autoridad. La insensatez manifiesta una maldad y la maldad actúa en los insensatos para operar de esta manera. Ahora, de nuevo, quiero cerrar este versículo y pasar a la próxima diapositiva, no sin antes decir que para tener éxito y no quedar cautivados, cuando digo cautivados, esclavizados o seducidos por la maldad que se puede esconder en una insensatez y por la necedad que se maneja en un acto de locura. Por eso es importante dirigir nuestro corazón de tal manera que dispongamos en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad, nos dispongamos a conocer, investigar y buscar, dice la palabra de Dios, la sabiduría que es Cristo y todas sus doctrinas, que son la manifestación de la totalidad de una sabiduría que dice la palabra de Dios quedó para los hijos de Dios. Esto no me lo estoy inventando yo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 que nosotros hablamos la sabiduría que fue destinada para nosotros desde antes de la fundación del mundo como una herencia. Así que hemos recibido una herencia y debemos de hacer uso de la herencia de tal manera que nosotros seamos bendecidos y seamos prosperado conforme al deseo de Dios y al diseño que está en su palabra. Quiero que usted vea mi segunda diapositiva, dirigiendo el corazón. Y aquí dice Eclesiastés 9:1, a esto dirigí mi atención. O sea, aquí de otra manera está puesto el versículo, pero de manera que usted sabe, ¿verdad? Cuando algo llama su atención, cuando algo atrapa a sus ojos, su mente, su pensamiento, y usted se detiene. Pero aquí no dice que él casualmente quedó atrapado, sino que dice la Biblia que él dirigió la atención, específicamente tomó el control de la mente y de la voluntad, y dice la Biblia que lo dirigió y llegó a concluir lo siguiente, que la gente sabia y honrada, y acuérdense que dije que iba a estar hablando acerca de la honradez, que es la honestidad, la integridad, el espíritu de justicia que debe de habitar en los hijos de Dios. Dice la Biblia que la gente sabia y honrada está en las manos de Dios. Y fíjese, hermano, yo creo que es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos y también enseñemos a toda nuestra casa. Es importante que también le enseñemos a los hijos de Dios que se congregan en las iglesias que pastoreamos, que la palabra de Dios dice que la gente sabia, la gente que tiene la sabiduría de Dios y es honrada, o sea que practica la justicia, la integridad, la honestidad, está en las manos de Dios, lo mismo que sus obras. O sea, estamos en un punto donde quien escribió inspirado por el Espíritu este versículo dice que la gente sabia y honrada no se escapa de la mano de Dios, sino que están escondidas en el hueco de la mano de Dios, están siendo protegidos en la mano de Dios, que en el original hebreo significa poder, medios y dirección.
O sea, alguien con sabiduría de Dios es alguien que está directamente conectado a la honradez, a la honestidad, a la integridad y a la justicia. Por supuesto, un hombre con este espíritu, una mujer con esta clase de ministración, es alguien que desecha de su corazón la mentira y la rebelión. Y de esta manera, dice las Escrituras, que una persona en las manos de Dios, una persona sabia y honrada, está en las manos de Dios, así como sus obras. Y las manos de Dios tienen poder, medios y dirección. Así que alguien ministrado desde la mano de Dios es alguien que está ungido, es alguien que tiene a su alcance los medios y las herramientas divinas para tener éxito y ser prosperado. Es alguien que sin duda tiene dirección y no es ni seducido, ni trastornado, ni equivocado en el camino hacia donde va. Y las cosas que hace, dice la palabra de Dios, son prosperadas por la mano de Dios, porque Él y sus obras están en las manos de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Pues si usted pone su vida en las manos de Dios y pone su casa y su familia en las manos de Dios, es evidente que se tienen que manifestar dos o tres cosas. Primero, la sabiduría de Dios. Y luego una de las cosas que se tiene que manifestar a continuación es la justicia, la honradez, la honestidad, la integridad. Entonces todas sus obras estarán bajo el ambiente creativo de Dios, pero donde todos los que están escuchando sabemos que Dios todo lo que hace es bueno. Y como todo lo que hace es bueno y todo lo que hace justo, se vuelve una inspiración y al mismo tiempo una ministración. De manera que nosotros podemos edificar en un espíritu de verdad, en un espíritu de justicia, en un espíritu de integridad y en un espíritu de honradez. Quiero que usted vea mi próxima diapositiva. Voy a avanzar un poquito porque ya voy por 30 minutos y solo he puesto mi cuarto slide y creo que son 10, pero necesito avanzar. El Salmo 7:10, si usted me permite, los próximos versículos que voy a poner, me gustaría, no sé desde dónde usted está, que les tome una foto en su pantalla y le explico por qué. Porque los próximos versículos los puse en la traducción de la Biblia al lenguaje actual. Entonces, quizás difiere un poquito de lo que usted tiene, pero es palabra de Dios igual. Y puse estos versículos para entender por qué Dios se preocupa de la honradez, por qué Dios se preocupa de la integridad, por qué Dios se ocupa de los retos. Salmo 7:10 en la Biblia de las Américas dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Pero la traducción del lenguaje actual dice: Dios mío, tú me das tu protección, me proteges como un escudo, tú salva a la gente honrada. Y me quiero quedar unos minutos aquí porque yo quiero que usted observe que hay un profeta cantor diciendo: Dios mío, tú me das tu protección, tú me proteges como un escudo, tú salvas a la gente honrada. O sea que una de las cosas que hace el Señor es salvar a los rectos, a los íntegros, a los que practican la justicia, a los que son honestos, a los que son íntegros, a los que son, como dice la Biblia, gente honrada. Y me gustaría llamar la atención que una de las cosas que el Señor procesó y trabajó en la vida de Jacob fue precisamente la honradez.
Para nada Jacob, desde su condición de usurpador, había sido honrado, había actuado de forma mañosa, había actuado de forma engañosa, y todos sabemos cómo logró arrancarle una bendición a su padre. No solo aprovechándose de la ceguera, sino engañando a su padre, dejándole saber que él había traído la caza cuando el animalito que habían matado estaba en el patio de la casa. Él no preparó el guiso, lo preparó su mamá. Él sabía que en nada se parecía a su hermano y tomó vestiduras con los olores de su hermano y colocó piel sobre su piel para engañar a su padre. Así que todo esto son actos de deshonestidad, todo estos son actos de mentira, todo esto son actos de engaño. Por eso tampoco me siento bien cuando oigo a un predicador decir arrebate una bendición de su padre como lo hizo Jacob, porque está bien que nosotros querramos la bendición de nuestro padre, pero no a base de engaños, sino a base de mentiras. No a base de hacer cosas que incluso dañen a nuestros hermanos. Y yo conozco, hermano, no una familia, yo conozco un sinnúmero de familias que han salido heridos y lastimados porque uno de la casa decidió mentir, engañar, hacer tropelías y perjudicar al resto de la familia. Entonces es importante que nosotros primero tengamos presente que Dios salva a gente honrada, a gente que su corazón es recto. Por eso el primer versículo, dirigí mi corazón a conocer, dirigí mi corazón a obedecer, dirigí mi corazón a investigar cómo alcanzar sabiduría y cómo hacer las cosas de una forma correcta con la cual yo traiga bendición a mi casa, a mi familia y a mi descendencia. Entonces, en el proceso, la palabra de Dios dice que Jacob, estando en casa de Labán, sufrió porque le pagaron con la misma moneda. 10 veces le cambiaron el salario. Le cambiaron la mujer cuando debía de haber recibido a Raquel. Dice la Biblia que este hombre, Labán, le entregó a su hija mayor, lo engañó y al día siguiente descubrió el engaño. O sea que a él de alguna manera le fueron pagando con la misma deshonestidad con la que había actuado. Pero Dios, en su misericordia, no solo decidió parar esto, y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer los hijos de Dios es decidir parar lo que estamos haciendo mal hecho, y debemos de aprender a conocer, a investigar y a buscar, según la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer en el orden de Dios. Y me llama poderosamente la atención que ahora en el versículo que yo les estoy presentando, no está hablando un hombre usurpador o deshonesto, un intrigador o uno que robó una bendición, sino que está hablando uno que ya maduró y fue procesado, uno que vio la escalera de ángeles que bajaban y que subían, uno que dijo ciertamente aquí está Dios y esta no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando estaba en Betel, sencillamente ahora él ha sufrido lo que sufrió, pero fue una enseñanza para su vida, para su formación, para su carácter, porque por sobre todas las cosas, hermano, hay un principio bíblico que la mayoría de los cristianos no respetan.
La Biblia dice que de la misma manera que tú quisieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Y entonces tenemos aquí a este Jacob diciéndole a Labán en Génesis 30:33, mi honradez responderá por mí. El día de mañana, cuando vengas a saber acerca de mi salario, todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Y Labán le dijo, muy bien, sea conforme a tu palabra. Así que tomo estos versículos básicamente porque ellos habían quedado en un acuerdo. Y el acuerdo en el que quedaron era que el salario de Jacob iba a ser todo lo que fuese moteado, manchado o negro entre los corderos. Y él dijo, en mi honradez voy a responderte. En mi honradez, después que había hecho cosas tan terribles y habiendo pasado por un proceso, en este punto aprende una gran lección. Todo hombre íntegro está en las manos de Dios. Todo hombre honrado y sus obras están en las manos de Dios. En otras palabras, Jacob dijo, si mañana encuentras algo dentro de mi ganado y dentro de mi campamento que no sea mío, mañana lo que tú encuentres que no es mío lo vas a considerar robado. ¿Por qué? Porque también estaban los hijos de Labán diciendo, este nos ha robado todas las riquezas y se las ha robado a nuestro padre. No era cierto. Aquí ya estamos en un punto donde Dios había bendecido tanto a Jacob que lo que nacía le pertenecía a Jacob. ¿Qué cosa era lo que nacía? Lo que venían a los abrevaderos, aquello que tenía la vara con las muescas, aquello que tenía la doctrina, la palabra, lo que Jacob enseñaba, ministraba, eso era lo que se reproducía para bendición. Y estoy tomando la aplicación espiritual para decir que todo hombre justo, íntegro, recto, que muestra la vara, tiene derecho a recibir, según la palabra de Dios, la bendición y la prosperidad. Y todo lo que nace después de eso, nace conforme a la palabra y conforme al propósito de Dios. De tal manera que Labán tuvo que decir, tal como dice, sea conforme a tu palabra, y así se va a cumplir. Así que hubo un momento donde Jacob pudo deshacerse de la genética mentirosa y usurpadora que traía, y con solvencia pudo decir, mi honradez responderá por mí mañana. Mi honradez, imagínese usted, hermano. Este hombre le dijo, si uno de tus animales se moría o se lo comía un animal, yo lo pagaba. O sea, así llevó Dios en un proceso a Jacob, y por eso Dios también lo bendijo. Quiero que usted vea mi próximo versículo. Salmos 11:7 dice la Biblia en la traducción textual de la Biblia: Dios es justo de verdad y ama la justicia. Por eso la gente honrada habrá de verlo cara a cara. O sea, estoy poniendo aquí, hermano, hacia dónde tienes que dirigir tu corazón. Y dije que una de las cosas hacia donde tenemos que dirigir nuestro corazón es hacia la honestidad y hacia la integridad, hacia la justicia, hacia la honradez.
Y entonces le estoy mostrando los beneficios. Le estoy mostrando los beneficios incluso de ser un ejemplo para nuestros hijos, porque nuestros hijos van a ser prosperados en estos principios. Así que dice la Biblia, la gente honrada habrá de verlo cara a cara. Y tengo que hablar un minuto de Moisés. No porque Dios dijo que a él le hablaría siempre cara a cara, sino porque Moisés fue enseñado igualmente a ser honrado. Todos sabemos cuando escapó de Egipto que fue a dar a la casa de su suegro. Y yo no sé a cuántos le ha tocado en algún momento tener que vivir con sus suegros. Pero si un suegro te recibe, es tu padre. Y una de las cosas que yo veo a la luz de la palabra de Dios es esta. Que Moisés salió del palacio de Faraón para vivir al lado de su suegro, que sencillamente era un pastor de ovejas. Así que yo me quiero quedar con usted aquí unos minutos solo pensando y quizás hasta hablando de forma hipotética, pero de una forma entendible, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que él renunció a las riquezas de Egipto, que él renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón, que renunció a todas sus comodidades. Entonces es como el que llega ahora a la casa de su suegro y quiere ser el general de la casa de su suegro, porque salió de un palacio. Eso es como la mujer que sale de su casa, que es la nena mimada de toda la familia y va a vivir con sus suegros, y entonces quiere que los suegros la sirvan a ella, porque ella toda la vida fue la reina de la casa. Eso era lo que era Moisés. El niño lindo de la casa de Egipto, porque era el hijo de la hija. Y no estoy hablando de forma hipotética, solo le estoy contando cómo son las cosas. Moisés se tuvo que acostumbrar a ese nuevo estilo de vida. Ruth, hermano, era la niña linda de su casa y decidió seguir a Noemí. Y hermano, dice la palabra de Dios que lo que Ruth hizo fue trabajar para su suegra, para comer ella y comer su suegra, y no tuvo en su corazón otra cosa más que servir a su suegra, pero no como suegra, sino como madre. La cuidó, la protegió, la alimentó, y aquí estoy hablando de la gente justa que sabe honrar a sus mayores. La gente íntegra que sabe respetar y honrar a aquellos que vinieron y nos dieron cobertura. El que le está hablando vivió por 2 años en casa de mi padre de ley, hasta que Dios me abrió una puerta y salí, bendito el nombre del Señor. Y puedo decir que nunca di un disgusto y que serví a los que me recibieron como lo que son mis padres. Ahora, es importante que nosotros veamos que Moisés, un hombre que fue trabajado en su paciencia, como pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y no lo hizo por 2 días y no se cansó tampoco, porque no abandonó el pastorado de las ovejas de su suegro hasta que Dios no lo llamó a pastorear las ovejas de Israel. Así que estuvo 40 años cuidando de lo que no era suyo y no pidió que le dieran nada. Hablé hace unos minutos de Jacob, que salió con ganados. Moisés no salió con nada de su casa. Primero no salió con nada de Egipto, luego no salió con nada de casa de Jetro, pero sí salió con
toda la bendición de Dios, salió con el llamado de Dios, salió con el propósito de Dios, salió en la voluntad de Dios. Y la palabra del Señor dice que Dios dice, la gente honrada habrá de verlo a Él cara a cara. O sea, gente que no discuten por un pedazo de territorio o por un pedazo de carne o por un pedazo de ropa. Gente que no pelean por envidias ni por celos, sino que son gente que saben que el hombre honrado y sus obras están en las manos de Dios. Entonces, es una administración tremenda, porque nunca Moisés tuvo quien le defendiera. Únicamente Dios. Así que en Egipto tuvo que huir de la casa de su mamá, porque el rey de Egipto quería matarlo. De casa de su suegro Jetro tuvo que salir, y salió con sus manos vacías, porque Dios lo mandó a buscar. Le dio una señal y le dijo, hasta el día de hoy has sido un árbol seco, has sido como una zarza, pero yo te escogí a ti, bendito el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice que el Señor lo atrapó en la dimensión de su gloria, de tal manera que Moisés le pudo creer a Dios. Y Dios hizo a Moisés feliz. Creo que la tarea de servir a Dios y de pastorear a su pueblo es la tarea que únicamente te puede hacer feliz a ti. Así que cuando Dios te dio una esposa y te dio hijos, te los dio para que tú los pastorearas, lleno tú de la gloria de Dios, lleno tú de la gracia de Dios, lleno tú del favor de Dios. Así que cuando tú miras a la palabra de Dios, la Biblia dice que la gente íntegra, la gente honrada, la gente que actúa con justicia, reconociendo que nada de lo que tiene es suyo, sino que por pura misericordia lo tiene. Entonces llega un momento que ve a Dios cara a cara y ya nunca más sale de ahí. Y Dios trata con esa gente cara a cara. Así que no tenía Moisés quien lo defendiera de la murmuración de su hermana. Y acuérdense que estoy hablando de la familia. ¿Y qué tú haces cuando tienes un hermano de carne y de sangre murmurando contra ti? ¿Qué haces cuando tienes a un hermano de tu carne y de tu sangre que se quiere quedar con lo que es tuyo? ¿Qué haces cuando tienes un hermano de sangre que no te soporta, que no resiste verte, que habla y dice cosas horrorosas acerca de ti, sabiendo tú que mientes? Entonces, solo quiero que tú veas esto, porque este pasaje, hermano, es extraordinario. Se apareció Dios para defender a Moisés. Así que se mostró Dios en el tabernáculo y le dijo a Aarón y le dijo a María, cara a cara le hablo con él. Si usted lee el versículo anterior, la Biblia dice que Dios dijo, si hay profetas en Israel, a estos les hablaré. O sea, que en ese momento me parece entender que Dios prácticamente los estaba descalificando como hombres de Dios y como profetas de Dios por causa de sus murmuraciones. Y le dijo a ellos, si hay profeta, a ellos le hablaré a través de sueños, a través de visiones, revelaciones, pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. Número 12:8, cara a cara habló con él abiertamente y no con dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. Así que quiero tomar estos versículos y decirle a los que se guardan para Dios en integridad que no se están guardando en vano. Hubo un pueblo que llegó a decir, en vano nos hemos guardado para Dios. Mira a esta gente, lo bien que le va. Sin embargo, la palabra del Señor dice que a los honrados, a los íntegros y sus obras, Dios los tiene en sus manos. Así que no te canses
de hacer lo que te corresponde hacer en la justicia de Dios. Y entonces este va a ser tu privilegio. Cara a cara, constantemente estarás hablando con Dios, abiertamente y no en dichos oscuros o en términos oscuros. Vas a contemplar la imagen del Señor, vas a ver el rostro del Señor Jesús, como dice la palabra de Dios, y vas a ir siendo transformado de gloria en gloria, como en la misma imagen de Cristo por el Espíritu de Dios, dice la palabra. Bendito el nombre del Señor. Y entonces quiero que tú veas la pregunta que hizo el Señor. ¿Por qué pues no teméis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y dice la Biblia, y se encendió la ira del Señor contra ellos, y el Señor se fue. Pero dice la Biblia que cuando el Señor se apartó, sacó su gloria de aquel lugar. Aquella mujer, Miriam, la profeta, en medio del pueblo de Dios, quedó cubierta de lepra desde la cabeza hasta la planta de los pies. No quiero ponerme a explicar esto porque creo haberlo explicado ya en 2 ocasiones, lo que esto representa y el tiempo que estuvo en el desierto, que fueron 7 días. Pero quiero llamarte la atención que gente honrada e íntegra ven a Dios cara a cara. Y creo que es importante que nosotros sepamos cuidar nuestra casa y nuestra familia como las ovejas que Dios nos ha dado para presentarlas de regreso a la patria celestial. Quiero que usted vea y observe mi próxima diapositiva. Ya estoy por terminar. Dice la Biblia, ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Déjenme explicar un poquitico este versículo, porque creo que es importante que nosotros sepamos o entendamos que primero la miseria es espiritual, donde está alojado la pobreza es en la mente. La palabra de Dios dice que fuimos enriquecidos por Dios en todo y por todo. Así que esto es algo que quiero dejar de base y con lo que estuve ministrando el domingo pasado. Pero aquí tenemos un versículo bíblico que dice que la gente honrada, la gente íntegra, la gente que practica la justicia jamás ha vivido en la miseria. La miseria más grande es precisamente esa. Gente que tiene mucho y no pueden compartir su pan. Gente que tiene mucha sabiduría y tiene mucha palabra de Dios. Y parecieran ser gente extraordinaria, pero son como los fariseos del tiempo de Jesucristo, a quien el Señor les dijo, ustedes tienen la llave de la cátedra, y también se apoderaron de la silla de la cátedra, donde se sienta Moisés y donde debería de haberse sentado Jesucristo, pero ustedes ni entran ni dejan entrar. O sea, que no puedes decir que la miseria es un tema material, sino que primero es un tema del espíritu y un tema del alma. Y dice la palabra de Dios que la gente honrada jamás ha vivido en la miseria. ¿Por qué? Porque Dios los tiene en su mano. La mano de Dios tiene poder, medios y dirección. Así que a un hijo de Dios jamás y nunca le ha faltado lo que necesita para vivir. Y hacerlo sin corromperse. Y hacerlo sin rendir su vida a un ídolo. Y hacerlo, bendito Dios, sin ser esclavo de nadie, mas siervo de la justicia. Así que dice la palabra de Dios que cuando, y yo creo que sería importante, hermano, por favor que usted me deje explicarlo así, de esta manera. La gente honrada
bendito Dios, no solo ellos son bendecidos, sino que dice la Biblia que sus hijos no andan pidiendo pan, o sea, no andan pidiendo palabra, porque ellos tienen la palabra. Sus hijos no andan mendigando el pan tampoco. Así que hay un valor generacional en el cual todo hombre de Dios debería de mirar. Y tenemos que aprender a pedirle al Señor el que Él nos ayude a ser fieles, íntegros, hombres piadosos, hombres llenos de justicia, hombres que con honradez sirven a Dios y actúan. Y tenemos aquí a un salmista diciendo, gente honrada jamás viven en la miseria, y tampoco sus hijos mendigan pan. Te bendigo en esta noche en el nombre de Jesús con esta palabra. Me gustaría que usted mirara este versículo. Estoy, hermano, por terminar en 5 minutos. Dios no soporta a los malvados, pero es amigo de la gente honrada. O sea, el valor de la honestidad y de la honradez. Dice esta versión bíblica, Dios no soporta a los malvados, pero es amigo de la gente honrada. Amigo, yo no sé cuántos me están escuchando y cuántos reciben esta palabra, pero las veces que el enemigo quisiera que nosotros actuáramos de forma deshonrada, inclusive aún con el ministerio, Pablo dijo, nosotros no somos de los que medramos el evangelio, o sea, nosotros no somos de los que diluimos el evangelio o le quitamos letras al evangelio para hacerlo más suave, más asequible a los que no quieren dejar de pecar. No se trata, hermano, bendito el nombre del Señor, de ser tolerante. El camino de la tolerancia es peligrosísimo porque lleva a la corrupción, lleva a la impiedad, es un acto de necedad, es un acto de estupidez. Cuando usted mira este versículo, la Biblia dice, Dios no soporta a los malvados, a los que actúan con maldad. No los soporta, no los resiste, hermano. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué les va tan bien? Porque ellos están reservados, dice la Biblia, para el día de juicio. Usted no. Usted está reservado, bendito Dios, para una bendición que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces me gustaría que usted mirara el próximo versículo, Proverbios 11:9, los chismes de los malvados, así que todo chismoso es un malvado. No se olvide de esto, por favor. Pídale a Dios que guarde su lengüita y su boquita. Acuérdese que su lengua es su frontera, lo que usted habla, hasta donde llega sus palabras, esa es la frontera. Entonces, no su lengua, las palabras que hablan su lengua son la frontera. Y déjenme explicarle algo, todo lo que nosotros hablamos y decimos es escuchado incluso hasta por Dios. Entonces me gustaría que usted entendiera que la palabra del Señor dice, los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes, pero la gente honrada salva la sabiduría. O sea, la gente honrada y honesta, bendito Dios, la gente íntegra, no solo es salvada ella, sino que salva la sabiduría, salva el testimonio de Cristo. Y esto es lo que debería de hacer todo hijo de Dios en su hogar, en medio de su casa, en medio de su familia. Por favor, cuando usted tenga algo que solucionar o dilucidar con su cónyuge, con sus hijos, pues no vaya a conversarlo con gente que no forman parte del problema. Porque si alguien no forma parte del problema, tampoco forma parte de la solución. Así que lo dejo aquí con estos 2 versículos y finalmente le muestro el último, ya que el tiempo avanzó y avanzó rápidamente.
Isaías 60:21. En Jerusalén solo vivirá la gente honrada. Yo espero que usted entienda este pasaje, porque por encima de nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestra familia, aquí hay un versículo que dice que en la Jerusalén solo vivirá gente honrada y ellos serán los dueños del país. Ahora, somos hijos de Dios, vamos a hablar así como hijos de Dios. Nuestra aspiración es llegar a la Jerusalén celestial. Y aquí esta Jerusalén de la que se está hablando, déjeme ver si lo puedo hacer pensar y recapacitar. Mi padre apostólico dice que el Señor le habló y lo que el Señor le diga a él, yo lo tomo también para mí. Que el Señor le habló y le dijo que cada uno de los capítulos del libro de Isaías representaban por su orden los 60 libros de la Biblia. Si nosotros estamos en el capítulo número 60, entonces estamos hablando de Apocalipsis. En Apocalipsis, la Jerusalén celestial le llaman la plaza de Egipto, a la terrenal, y a la celestial se le llama la Jerusalén. ¿Cuál? Celestial. Entonces en el capítulo 60 no se puede estar hablando de la Jerusalén terrenal. Si así como el Señor le habló a mi padre, y yo lo creo, yo lo recibo, el capítulo 60 hace referencia al libro de Apocalipsis, entonces esta Jerusalén es la celestial. Y entonces miren lo que dice la Biblia: en Jerusalén solo vivirá gente honrada, en Jerusalén solo vivirá gente honesta, íntegra, y ellos serán los dueños no solo, hermano, de la ciudad, sino que serán dueños del país, dueños del cielo. Bendito el nombre del Señor, porque somos hijos del gran Rey. Entonces miren lo que dice: será como los brotes de una planta que yo mismo plantaré. Así que tenemos que decirle al Señor que Dios plante en nosotros honradez, que Dios plante en nosotros honestidad e integridad para edificar nuestra casa, nuestra familia, bendito el nombre del Señor, para edificar, bendito el nombre de Dios, nuestro matrimonio. Dice, será como los brotes de la planta que yo mismo plantaré. Y miren la próxima expresión: será la obra de mis manos. Por eso dice la Biblia que los íntegros o los honrados y sus obras están en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque somos las obras de sus manos y Dios va a manifestar su poder en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra familia, pero nuestro destino es la Jerusalén celestial. Entonces, déjeme decir algo más. Ay, Señor, me ayude. Solo vivirá la gente honrada, que será la dueña del país. Ahora, si usted no puede ser honrado con su casa, si usted no puede ser íntegro con su casa, con su esposa, con su esposo, con su familia, es imposible que usted sea dueño de la patria celestial. Por eso necesitamos pedirle al Señor que Dios nos ayude a desarrollar esta clase de virtud aquí en la tierra. Pero si podemos ser íntegros para con Dios, podemos ser íntegros para con nuestras esposas y nuestros hijos. Que Dios nos ayude a ser íntegros en la iglesia donde Dios nos ha plantado. Gente honrada, gente responsable, bendito Dios, con el llamado y con el lugar que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que serán brotes de una plantación que Dios habrá plantado. Así que espero con la ayuda del Señor que en esta noche Dios plante en nosotros esa honradez y nos volvamos el plantío de Jehová, los hombres justos y las mujeres justas. Que Dios te bendiga. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote por favor que tú bendigas a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Y te pido, Padre, que este espíritu de honradez
se manifieste, Señor, en medio de nuestras vidas, así, Señor, como pidió, Señor, oh Dios, tu siervo. Te pido que tú nos ayudes a dirigir nuestro corazón, Señor, a conocer, a investigar, a buscar, Señor, en la sabiduría que eres tú y en la razón, Señor, oh Dios, y también a reconocer, Padre, que en toda acción de insensatez hay maldad, Señor, y en toda locura hay necedad. Te pido, Padre, que tú nos guardes, que hoy tú, Señor, oh Dios, forme en tu pueblo esto que la palabra tuya describe que sucedería a los herederos de la Jerusalén celestial. Gente, Señor, honrada, íntegra, gente honesta, Señor, oh Dios, dice tu palabra, no solo vivirán allí, sino que serán los dueños, Señor, del país. Te pido que venga un brote, Señor, oh Dios, una plantación, Señor, un plantío, Señor, que crece y se desarrolla conforme, Señor, al carácter de Cristo. Te pido, por favor, oh Dios, que así sea. Señor Jesús, que se manifieste la obra de tus manos y el poder de tu Espíritu en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras iglesias. Señor, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús con gracias. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Solo estoy recordando nuestro servicio de escatología el viernes y también estoy recordando nuestro servicio de domingo. Que el Señor le bendiga gratamente, que el Señor le prospere. Desde aquí bendigo a los hijos en Italia, en Canadá, Estados Unidos, Cuba y también a nuestros hermanos y amigos, compañeros del ministerio, hermanos de otras congregaciones y de otros ministerios que también nos escuchan. Los bendecimos desde esta ciudad en la que Dios nos ha plantado en Dallas, Texas. Para los hijos de la casa le habla su pastor Raúl Martínez. Tengan una buena noche.